Me toca la bendición de predicar y de compartir con usted. Así que aprovechando que está así en su lugar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas a través de este mensaje. Padre, te damos gracias porque tu presencia está en este lugar, podemos experimentarte, podemos sentirte y hemos apartado este tiempo para alabarte, para bendecirte, para glorificarte. Hoy, que nuestros corazones están alineados a tu voluntad, a tu presencia, pido que uses mi vida para que este mensaje pueda ser de bendición a tu iglesia y que juntos podamos crecer en las verdades que tu palabra nos enseña para así ser esa iglesia que tú quieres que seamos. Dios, bendícenos con el poder de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, hermano, quiero compartir con usted el tema una gran familia, y va dirigido o va encaminado en lo que se nos comentaba ahorita también en Lobby Virtual, que es uno de los propósitos que tenemos como iglesia para este año, de generar un poquito de comunidad dentro de la iglesia. Y lo platico porque me puse a investigar un poco y encontré que la BBC publicó un artículo donde habla de una epidemia de soledad. Y me llamó la atención estas palabras, una epidemia de soledad. Creo que pues todos los que estamos aquí somos sobrevivientes de una pandemia y muchos estragos que esta dejó en nuestras vidas, que han pasado los años y seguimos recordando o mencionando. Pero esta epidemia de soledad que este artículo de la BBC publica, nos habla que es una epidemia que viene mucho más atrás de la pandemia que nosotros vivimos. Es decir, años atrás se ha ido desarrollando esta epidemia que se conoce como una epidemia de soledad. Y sobre el reportaje, el investigador encontró a un doctor en los Estados Unidos que publicó un informe sobre esta creciente epidemia de soledad. Y él dijo que esta epidemia es una amenaza al bienestar físico y es una amenaza al bienestar emocional. Y menciona este artículo que el impacto de mortalidad de estar socialmente desconectados es similar a fumar 15 cigarrillos diariamente. En un estudio que este doctor de Estados Unidos desarrolla por su ámbito y su experiencia en la materia, él dice, esta epidemia, este impacto de mortalidad que tiene el estar socialmente desconectados es similar a fumarse 15 cigarrillos diariamente. El aislarse, el desconectarse. Ahora, en una encuesta por Ipsos, en México se encontró que más del 25% de las personas se sienten solas. Que más del 25% de las personas se sienten aisladas. Y esto produce un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, de demencia, además de accidentes cerebrovasculares, de depresión, de ansiedad, inclusive de muerte prematura. Una epidemia de soledad, una epidemia de aislamiento. Uno de los problemas que enfrentamos en este tiempo es justamente esto, el aislamiento social. Y hoy más que nunca hay más problemas de salud mental, hay más problemas de salud emocional y por ende hay más problemas de salud física a causa de esta epidemia. La falta de una interacción social puede intensificar los sentimientos de soledad y los sentimientos de desesperanza. Tiende a comportamientos de riesgo y también al abuso de sustancias nocivas. Hay muchas personas que se esconden detrás de las sustancias por esta epidemia. Y tal vez no es algo tan notorio como lo vimos en la pandemia, que los estragos eran evidentes y que las condiciones de las personas que se enfermaban eran evidentes y visiblemente fuertes y graves. Pero esta epidemia de soledad se va disfrazando entre nuestra cultura, se va disfrazando entre nuestra gente, se va disfrazando dentro de nuestras iglesias. Ahora, esto no es solamente de los adultos, porque esto se está experimentando en niños y se está experimentando en adolescentes también. Y no hablo solamente en términos generales, lo vuelvo a mencionar, el problema es que dentro de la iglesia también se está experimentando esta epidemia de soledad. Dice el reportaje que las personas no tienen el suficiente tiempo para la interacción. Que se ha preguntado, se ha cuestionado por qué es que se vive esta epidemia de soledad. Y la mayor parte de las personas dicen que no tienen tiempo para la interacción social. Es más, otra parte de las personas dicen que es una pérdida de tiempo
tener interacción social. Y llama la atención porque ellos lo manejan como pérdida de tiempo. En algunos surgió este sentimiento de culpabilidad de estar pasando tiempo con personas porque sentían que no estaban haciendo algo productivo. De pasar tiempo en convivencia con alguien más porque sentían que era un tiempo muerto que no les dejaba producir o hacer o desarrollar algo. Y llama la atención porque entonces decían, me siento culpable de compartir tiempo con personas, con desconocidos, con conocidos, con familiares, porque siento que es tiempo que pudiera estar invirtiendo en trabajo, que pudiera estar invirtiendo en proyectos, que pudiera estar invirtiendo en lograr algo más para mí. Así que sienten esta culpa por no hacer nada o por pasar tiempo con alguien. Ahora, otro factor importante de este reportaje que me llamó la atención es que mencionan la falta de espacios o el acceso a espacios donde la gente se pueda reunir. Y cuando habla de esto se refiere propiamente a lugares donde no se tenga que gastar para socializar. Y es que tal vez usted estará de acuerdo conmigo en que pareciera que hoy el socializar es un lujo o un privilegio que solamente se pueden dar a aquellos que están económicamente bien. Lo digo porque parece que la cultura nos está llevando a eso. Si usted quiere socializar, bueno, pues hay que ir a un café, hay que ir a ver una película, hay que salir a algún restaurante, pero el socializar por un café, pues vas a tener que gastar 200 pesos. El socializar en un restaurante vas a tener que gastar 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos. Entonces mucha gente no tiene tiempo para socializar. Y el asunto es que pareciera que socializar se vuelve en un privilegio de pocos si la economía te da. Y hay personas que dicen es que no hay espacios donde se pueda socializar porque no tengo el recurso para socializar. Quisiera yo poder convivir con las personas, pero pues es que se reúnen y es a tomar un café en tal lugar, es a comer en tal lugar y mi economía no me da para eso. Y el estudio arrojaba eso, es difícil encontrar lugares donde no se tenga que gastar para socializar. La realidad es que existe esta epidemia de soledad. Y esta epidemia de soledad está afectando inclusive nuestra iglesia. El tema es que todos estamos contribuyendo para esto. De manera personal, todos estamos contribuyendo a esta epidemia de soledad. ¿Por qué? Porque todos estamos guiándonos por lo que la corriente del mundo y la filosofía del mundo nos va enseñando. Es decir, contribuimos a esta epidemia de soledad porque nosotros estamos construyendo nuestras vidas para estar aislados. Estamos procurando ocupar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos para estar aislados, para decir, esta es mi casa, para decir, este es mi carro, para decir, este es mi trabajo, para decir, yo, nada más yo, y marcar un límite y dividir la conexión o la interacción con las personas. Todos, de manera personal, contribuimos construyendo nuestras vidas para vivir aislados. Por eso hoy quiero hablar de lo importante que es tener conexión como personas. Y he titulado este mensaje, como le decía, una gran familia. Vamos a la palabra de Dios, Hechos, el capítulo 2, versos 40 al 42. La mayor parte de los pasajes que voy a leer en esta tarde son en la traducción lenguaje actual, para que usted me siga en su Biblia o pueda cotejar con la versión que usted tenga a la mano. Dice la palabra, cuando nosotros vamos a la Biblia, los copistas o las personas que nos hicieron favor de dividir por capítulos, por versículos, también añaden pequeños títulos a las perícopas de los pasajes, es decir, cierto conjunto de versículos forman un tema y una idea central. Y cuando veo en la traducción lenguaje actual, justo antes de leer el verso 40, aparece un pequeño título, y el pequeño título es Los primeros cristianos. Y dice la palabra de Dios, Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo y les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Y después de predicar este gran mensaje, verso 41, ese día, unas 3000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Verso 42, preste atención, dice la palabra, y decidieron vivir como una gran familia. Y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Es Lucas el que nos relata en el libro de los Hechos
que surge una comunidad religiosa atípica para el tiempo. ¿Por qué? Porque la religión se venía desarrollando desde que Dios habló las instrucciones con Moisés en el monte Horeb, y el pueblo seguía una lista de instrucciones. A esta lista de instrucciones de los mandamientos que nosotros conocemos, que están en la palabra, algunos intérpretes desde su perspectiva humana trataron de interpretar la ley y dijeron, bueno, yo creo que lo que Dios quiso decir sobre esto es lo siguiente. ¿Y qué te parece si a esto que Dios nos dijo le añadimos esto otro para que la gente lo haga bien? Y entonces viene la ley de Dios, pero viene también la reinterpretación del hombre, y empiezan a vivir y empiezan a poner estructura a la religión. Para el tiempo de Jesús había una estructura, una liturgia, se reunían en las sinagogas, abrían los rollos, leían la palabra de Dios, lo compartían y salían y seguían viviendo sus vidas comúnmente. Muy parecido a lo que actualmente podemos vivir hoy en día. Venimos al culto, recibimos el mensaje, alabamos a Dios, cantamos alabanzas juntos, termina el culto y cada quien para su casa. Pero en ese momento, cuando la liturgia está desarrollándose, cuando los protocolos están bien establecidos, cuando las formas están bien alineadas para la religión en el tiempo de Jesús, después de su sacrificio, después de su muerte, después de su resurrección y de la llegada del Espíritu Santo para dar este renuevo y este impulso para que surgiera la iglesia y los primeros cristianos, aparece esta comunidad religiosa atípica. Porque esta comunidad religiosa no entraba dentro de las formas, no cabía dentro de la liturgia, no se acoplaba en totalidad a los protocolos religiosos que para el momento se tenían. Aparece la iglesia, aparecen los primeros cristianos. Y Lucas nos dice que esta iglesia primitiva tenía dos características primordiales. Uno, estaban llenos del Espíritu Santo, porque era la promesa que Jesús les había dado. Van a recibir poder y entonces me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se vayan de allí, porque van a ser investidos, van a ser llenos, van a ser saturados del Espíritu Santo. Así que esta primera iglesia escuchaba el mensaje de salvación, se convertían, se bautizaban en agua, recibían al Espíritu Santo, se añadían a la comunidad y entonces iban creciendo y avanzando en esto que Dios había plasmado para ellos, llenos del Espíritu Santo. Y número dos, eran una comunidad. Es decir, tenían algo en común. Me gusta como la traducción lenguaje actual lo dice, y es el título de este mensaje. Decidieron vivir como una gran familia. Ellos tomaron esa decisión, no hubo imposición humana. La religión para el momento estaba llena de formas, estaba llena de preceptos, estaba llena de protocolos que tenían que seguir, de dogmas que se tenían que cumplir. Pero ellos decidieron vivir como una gran familia. No se los impuso nadie. Pedro no les dijo, ahora ustedes tienen que... No. Ellos habiendo escuchado el mensaje de salvación, ellos habiendo dado testimonio de salvación por medio del bautismo en agua y habiendo sido llenos del Espíritu Santo, tomaron la decisión sin imposición de convertirse en una gran familia. La versión Reina Valera 60 dice, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta decisión de vivir como una gran familia se encierra en esta palabra que la otra versión nos maneja, comunión. Y la palabra griega para comunión es koinonía. Tal vez usted ha escuchado esta palabra. Están en koinonía o tienen koinonía. Bueno, esta palabra es comunión y literalmente significa aquello que se tiene en común o que se comparte. La etimología nos ayuda a entender la composición de la palabra, porque comunión nos habla de común y de unión. Entonces esta etimología nos dice que se produce una unión por algo que se tiene en común. Y de algo estoy seguro, que hay muchas cosas entre nosotros, que había muchas cosas entre esta iglesia primitiva en las que no estaban de acuerdo, en las que no eran comunes. Pero hubo algo que estaba por encima de todo eso, que era su fe en Cristo. Y su fe en Cristo los hizo estar unidos y tener esta idea común, la fe en el Señor por encima de sus diferencias, por encima de sus pensamientos, por encima de lo que les habían enseñado o inculcado. La fe en el Señor estaba por encima de eso y fue clave para que la iglesia pudiera perseverar en la comunión. La dirección del Espíritu Santo llevó a la iglesia a decidir vivir como una gran familia.
Ellos tomaron esta decisión de vivir como una gran familia. Lo digo y lo repito porque la falta de comunión está afectando nuestra sociedad. La falta de comunión está provocando ansiedad, está provocando depresión. Mucho del alcoholismo que la gente vive y a la que está expuesta es a causa de esta epidemia de soledad. La drogadicción, el suicidio, son falta de esta calidad comunitaria a la que hemos sido llamados a vivir. Hay muchas personas que están experimentando una parálisis social, que están desconectados de la sociedad. Y esto puede afectarnos. Yo soy honesto, esto me ha afectado a mí. Esta parálisis social, esta desconectarse de la gente, este esconderse detrás de algo o detrás de alguien para no socializar, es algo que nos afecta a todos. Nos escondemos detrás de la comunicación digital. Hay personas que se esconden detrás de estimulantes para desinhibirse un poco y poder socializar. Hay personas que no pueden platicar con alguien si no, lo voy a decir coloquialmente como el mundo lo dice, si no se toman un 6 antes de platicar. Hay personas que dicen, si no me drogo no puedo tener esta comunicación. Entonces se esconden detrás de los estimulantes para poder socializar con las personas. Es que si no me siento cohibido, es que si no siento que tenga tema de conversación. Pero esa es la parálisis social. Estamos desconectados, nos escondemos detrás de la comunicación digital. Y es más fácil mandar un mensaje que ir con la persona. Es más fácil hacer una llamada que presentarnos delante de la persona. Y nos escondemos detrás de comunicaciones digitales, de estimulantes para desinhibirnos. Y no solo en la sociedad, sino también dentro de la iglesia. Erich Fromm, un psicoanalista y psicólogo social alemán, dijo: hay menos amor en la sociedad y más cordialidad superficial. El amor se demuestra menos, el amor se ve menos. Y es más la cordialidad superficial, el esconderse detrás de, y una conexión con las personas muy aparente, pero a la vez muy superficial. Christopher Lasch, en su libro La cultura del narcisismo, él dice: hemos llegado al punto en que las amistades duraderas, las relaciones afectivas y los matrimonios son cada vez más difíciles de consolidar. Es más difícil. ¿Por qué? Porque hay una superficialidad nada más. ¿Por qué? Porque es más difícil conectar con las personas. ¿Por qué? Porque estamos construyendo nuestras vidas para vivir aislados. Porque estamos contribuyendo día a día nosotros mismos para vivir aislados. Y somos nosotros los que ponemos este punto de referencia en nuestras vidas y los que marcamos la línea. La filosofía del mundo apuesta al creciente individualismo, a la autorrealización. Y lo decía al principio, todos estamos construyendo nuestras vidas para estar aislados. Qué importante, iglesia, es la dirección del Espíritu Santo para nosotros. Qué importante es ver nuestra historia como iglesia reflejada en la palabra de Dios en el capítulo 2 de Hechos, para ver en qué estamos fallando o para ver qué es lo que nos hace falta como iglesia, como cristianos, como comunidad de la fe, en esta comunión que nos hace falta como familia y como iglesia. ¿Por qué? Porque la comunión hizo posible que la primera iglesia se estableciera. La comunión hizo posible que la primera iglesia creciera. Y la comunión hizo posible que la primera iglesia permaneciera. No solo se establecieron, no solo crecieron, porque dice la palabra que se iban añadiendo y se iban añadiendo, pero se fortalecían y permanecían. Decidieron vivir como una gran familia. No había creyentes solitarios, no había cristianos aislados. Era una gran familia la que representaba a los primeros cristianos. Roy Clements, en su libro La iglesia que cambió al mundo, dice lo siguiente: a causa de nuestro individualismo, hoy vemos a la iglesia con los mismos términos indiferentes con los que vemos cualquier otra clase de comunidad. Como si la iglesia se tratara de una asociación de voluntarios a la que, si queremos, podemos pertenecer. Y si no queremos, no pasa nada. Más que como el pueblo de Dios con el que debemos identificarnos si verdaderamente somos cristianos. Si verdaderamente Cristo ha hecho la obra en nosotros.
si verdaderamente el Espíritu Santo está en nosotros. No es una comunidad a la que veo con indiferencia y digo, pues no pasa nada. Si no me comprometo, si no voy, si voy, si no voy, no pasa nada. Es lo mismo que ir a la junta con los vecinos, o es lo mismo que ir a la comunión que tengo o a la reunión que tengo con mis amigos en tal lugar cada vez a la semana o una vez al mes. Es lo mismo, la iglesia es lo mismo, pero si lo entendemos como el pueblo de Dios con el que hemos sido llamados a identificarnos, entonces estaremos viviendo la verdad de nuestro cristianismo. Por eso, el escritor a los Hebreos dice, Hebreos capítulo 10, verso 23, sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. La salvación es en Cristo y es una promesa. Sigamos confiando en esa promesa, dice el escritor a los Hebreos, porque Él va a cumplir. Pero fíjense lo que dice el verso 24. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y de hacer lo bueno. Y luego me gusta este pasaje, el verso 25. No dejemos de reunirnos. No seamos indiferentes al pueblo al que hemos sido llamados. No seamos indiferentes a la comunión a la que Dios nos ha llamado. No seamos indiferentes a la iglesia en la que nos ha instalado. Dice la palabra, tratemos de ayudarnos unos a otros, pero no dejemos de reunirnos como hacen algunos, dice el escritor de los Hebreos. Es decir, desde ese tiempo se veía esta condición. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en el que el Señor juzgará a todo el mundo. No es normal un cristiano sin iglesia, pero tampoco es normal una iglesia sin comunión. Salmo 133 nos enseña que en la comunidad de la iglesia es donde está el verdadero propósito de la bendición. La palabra de Dios dice, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. El verso 3, la segunda parte dice, a quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. ¿Cuántos quieren vivir varios años en su vida? Levánteme la mano los que quieran vivir. Los que ya quieren partir con el Señor, pásenle, ahorita oramos por ustedes y vemos la forma. Pero a pesar de lo difícil que pueda ser, todos queremos vivir. Todos queremos pasar los años y llegar a viejos, y leyendo la palabra me bendice tanto cuando leo que Abraham llegó lleno de días y murió en su vejez. Y digo, Señor, permíteme llegar a eso, lleno de días y morir en mi vejez, porque todos queremos eso. Y es importante, dice, Dios los bendice con larga vida. No es Dios les da larga vida, no, Dios los bendice con larga vida. La Reina Valera 60 dice que en ese lugar donde se congregan, donde se juntan, donde hay comunión y convivencia, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso es tan importante la iglesia. Por eso es tan importante la comunión como iglesia. Por eso es tan importante decidir vivir como una gran familia. Porque hemos sido llamados a vivir en comunión, pero no en una comunión aislada. Que mucho del problema que enfrentamos como iglesia es que hemos adoptado las mismas cuestiones que la religión empezó a vivir después de toda la reinterpretación de la ley. Hemos acomodado nuestro vivir como iglesia dentro de preceptos, dentro de dogmas de la iglesia, dentro de lineamientos dentro de la iglesia, y hemos encajonado la iglesia a decir, es que si quieres ser parte de la iglesia tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y hemos sido llamados a vivir más en comunión, a crecer en la palabra de Dios, pero como una gran familia, no como una larga lista de requisitos que tenemos que cumplir. Que viéndolo así y entendiéndolo como gran familia, entendemos que hay líneas, entendemos que hay principios, entendemos que hay orden dentro de la iglesia. Pero muchas veces vivimos más enfocados en lo que tenemos que hacer y no en lo que somos llamados a hacer. Y la Biblia dice que ellos decidieron vivir como una gran familia. Hemos sido llamados a vivir en comunión, pero no en esta comunión aislada. No solamente aquí dentro de la iglesia. No solamente venir, cantar, escuchar e irnos y no saber ni quién es el que se sienta a mi lado. No saber ni siquiera cómo se llama la persona que está detrás de mí. Y tenemos varios meses porque
Dicho sea de paso, creo que es bien notorio que cada quien escoge su silla y ya tiene bien definida su silla. Es más, cuando llegan y alguien se sentó en su silla, se le queda viendo así como, hermano, esta es mi silla. Pero ni siquiera sabe cómo se llama la persona que tiene meses sentándose a un lado de usted. Y nos escudamos dentro de las formas. Y no sé cómo se llama, pero como somos familia, pues es el hermano. Sí, pero ¿cómo se llama? Pues el hermano que siempre viene, la hermanita. Pero hemos sido llamados a vivir en comunidad. Ahora, lo digo, no una comunidad aislada, porque también hemos sido llamados a extender la comunión, a vivir en una comunidad más grande. Y mi deseo es que la gran familia de Monte de los Olivos, número 1, sea llena del Espíritu Santo. Como la iglesia primitiva, como la iglesia de Hechos, que el Espíritu Santo sea la característica primordial de la iglesia Monte de los Olivos. Que antes de ser llenos de cualquier otra cosa, seamos llenos del Espíritu Santo. Y siendo llenos del Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo, que podamos decidir vivir como una gran familia, teniendo siempre un lugar disponible para que alguien más se sume a esta familia. Teniendo siempre un lugar disponible para aquel que necesita ser parte de una familia, para aquel que está viviendo los estragos de esta epidemia de soledad, para aquellas personas que se están escondiendo detrás de la comunicación digital, detrás de las drogas, detrás del alcoholismo, detrás de de aquellas cosas que puede consumir para desinhibirse. Que podamos ser esa iglesia que tiene un lugar y que tiene los brazos abiertos por encima del juicio que el mundo ya emite sobre las personas todos los días. Que podamos ser esa familia que recibe a las personas y antes de emitir un juicio sobre ellos, porque ya vienen juzgados y rejuzgados, podamos abrir nuestros brazos y decirle: aquí hay uno que perdona todos los pecados que has cometido. Aquí hay uno que te limpia y te lava y puede ayudarte a cambiar y a ser mejor en tu vida. Que podamos dar un espacio a la gente que puede llegar con su vida destrozada a este lugar. Porque que no se nos olvide que algún momento nosotros también llegamos así a este lugar. Y hubo un espacio, hubo un lugar disponible y alguien nos dijo: bienvenido a la familia de la fe. Y decidimos formar parte. Pero mi deseo es que esta comunidad siga creciendo. Que más personas puedan romper esta epidemia de soledad y que en este lugar puedan encontrar una familia en la cual puedan descansar, en la cual puedan saber que están orando por él, que le están ayudando, que hay algo en común, que es la fe en el Señor. Y decidieron vivir como una gran familia y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. La comunión, iglesia, es esencial para el crecimiento espiritual, pero también es esencial para el crecimiento emocional de la iglesia. El convivir, el compartir unos con otros es esencial, nos ayuda a entender que somos parte de algo más grande que esto, que Dios nos ha llamado a algo más grande que esto. Y Lucas nos dice cuáles son los elementos fundamentales de esta comunión. Lucas nos enseña cuáles son los elementos de los cuales esta iglesia participaba y los hacía no solamente establecerse, crecer, sino permanecer. Número 1, las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. La doctrina, la Reina Valera 60 menciona la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de Jesús, lo que la Biblia nos enseña. La enseñanza y el aprendizaje son elementales para nuestra vida y para nuestro desarrollo espiritual y emocional como iglesia y como personas. Nuestro fundamento está en la palabra de Dios. Por eso la estudiamos, por eso la predicamos, por eso la practicamos, por eso la compartimos. Y como le decía al inicio, Monte de los Olivos tiene un lugar especial para cada miembro de la familia, y en cada lugar que está diseñado para cada miembro de la familia, lo que hacemos es compartir la palabra de Dios. Los maestros se preparan y estudian la palabra. Y a los pequeñitos de los 0 a los 3 años les comparten la palabra. A los pequeñitos y pequeñitas de 3 a 5 años les comparten la palabra. A los niños de 6 a 12 les comparten la palabra. A los adolescentes de 13 a 15 les comparten la palabra. Y usted y yo que estamos aquí estamos estudiando y viendo la palabra.
Porque eso es lo que nos ayuda a crecer y florecer como una comunidad en la fe. El sustento en la palabra de Dios, nuestro fundamento es la palabra. Por eso, insisto, la estudiamos, la predicamos, la practicamos, la compartimos, porque la comunión se basa en la verdad de la palabra de Dios. Número 2, la comunión unos con otros. Dice Hechos, el capítulo 2, verso 44, los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Y esta es una verdad bien especial. Es mejor dar que recibir. Cuando uno tiene la oportunidad de compartir, hay bendición en el compartir. Y era tanto el crecimiento y el gozo que había en esta iglesia primitiva, que ellos compartían todo lo que tenían. Eran comunes en eso. La fe en Cristo los había hecho comunes y compartían todo lo que tenían. Yo quiero preguntarle, ¿hace cuánto no comparte algo con alguien de la iglesia? Porque esta es una medida de nuestra comunión como iglesia. ¿Hace cuánto no compartimos algo con alguien de la iglesia? ¿Hace cuánto no ofrecemos algo? La gente en la iglesia primitiva, dice la palabra, que vendían lo que tenían. Y si alguien tenía necesidad, iba y le decía, mira, vendí esto, aquí va, para que te alivianes, para que compres, para que tengas. ¿Hace cuánto no lo hacemos? ¿Por qué? Porque estamos construyendo nuestras vidas para vivir aislados. No, es que si le doy, ya no completo. No, es que si le doy, ya después no voy a poder conseguir esto, obtener aquello. Y dice la palabra que había comunión entre ellos. Compartían unos con otros lo que tenían. Verso 46, la segunda parte dice, y compartían la comida con cariño y con alegría. ¿Hace cuánto no invita a comer a alguien de la iglesia a su casa? O le pregunto, ¿alguna vez ha invitado a comer a alguien de la iglesia a su casa? Porque eso es comunión. Somos una familia. El problema es que somos la familia nada más el domingo. Y si es el hermanito y si es la hermanita, no sé cómo se llama, no sé cómo le va en su día, no sé a qué se dedica, no sé cómo le va en la semana. Nunca he tenido la oportunidad de compartir con ella, pero somos una familia. Había comunión en la iglesia porque compartían la comida, porque compartían el tiempo, porque compartían lo que tenían. Y dice la palabra, con cariño y con alegría. Verso 47, juntos alababan a Dios. Y fíjese lo que dice la palabra, y todos en la ciudad los querían. Qué interesante sería que la comunidad, que la ciudad viera en nosotros esta gran familia y que pudiera decir, es que no sabes cómo son ellos, es que mira cómo se llevan ellos, es que mira cómo se tratan ellos. Han decidido vivir como una gran familia. Y dice la escritura, cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Una comunidad que tiene espacio para uno más. Una comunidad que tiene espacio para alguien más. Una familia que siempre está con los brazos abiertos para alguien más. Uno de los propósitos que tenemos para este año es fomentar esa comunión. En cuanto a la liturgia, creo que estamos completos. Tenemos un tiempo de alabanza, tenemos un tiempo de adoración, tenemos un tiempo de exposición de la palabra, tenemos un tiempo de ministración, pero tenemos un tiempo que cuando termine el culto, vámonos, cada quien para su casa, cada quien a sus actividades, cada quien a su rutina. Estamos completos en cuanto a liturgia, pero creo que en comunión podemos hacer más. Que este no sea solo un lugar de reunión espiritual, es lo más importante, pero no lo único. Que este sea un lugar de la familia de la fe. Número 3, la cena del Señor. Tener comunión a través de la reflexión. Porque lo que nos hace una comunidad de fe es nuestra fe en Cristo. Y la Santa Cena nos lleva a esa unidad con Cristo. Nos hace recordar su muerte, su resurrección y su regreso por nosotros, la iglesia, la familia de la fe. La semana pasada celebramos la Santa Cena y muchos no celebran la Santa Cena. Muchos que pueden, según las instrucciones que tenemos como iglesia, no celebran la Santa Cena. Y pasa un mes, y pasan 2 meses, y pasan 3 meses y no celebran la Santa Cena.
Y una de las formas de crecer como iglesia, la Biblia lo enseña, era participando de la cena. Dice que decidieron vivir como una gran familia, que compartían el pan, que compartían la comida con alegría, pero que también celebraban la cena del Señor, porque la cena los llevaba a un punto de reflexión espiritual. No es solamente el convivir por convivir, no es solamente el llevarse por llevarse, no. Es una familia que ha decidido poner su unidad con base en un propósito, la fe en Cristo. Y la cena del Señor les ayudaba a recordar que no era un grupo más, que no era una comitiva más, que no era una amistad más, que era la familia en la fe, y que era el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo y la promesa de Cristo los que los tenía unidos. Por eso constantemente celebraban la Santa Cena, para no olvidar lo importante de la comunión. Qué importante es que nosotros no nos perdamos de este sacramento. Y voy a decirlo así: haz lo que tengas que hacer para participar activamente de la cena del Señor, porque eso nos ayuda a crecer como familia, eso nos ayuda a tener unidad como familia, eso nos ayuda a permanecer, a establecernos y a crecer como familia en la fe. Y número 4, la oración como iglesia. Sabemos que la oración es el medio más poderoso y más efectivo para fortalecer la comunión. En cuanto a lo individual, la oración nos une en la búsqueda a la voluntad de Dios. Orar nos acerca a Dios. Orar nos ayuda a buscar su rostro, y cuando buscamos su rostro, Dios revela su voluntad para nuestras vidas. Pero orar como iglesia abre las puertas del cielo y mueve la mano de Dios. Orar como iglesia, orar como familia, orar como comunión y en comunión y como comunidad, mueve la mano de Dios. Dice Mateo capítulo 18 en palabras de Jesús: les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, si oran como iglesia, si oran como comunidad, si oran como familia, dice, Él se los dará, porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnen en mi nombre, allí estaré yo, dice el Señor. Orar como iglesia abre las puertas del cielo y trae bendición y respuesta, porque mueve la mano de Dios. La Biblia enseña que era la doctrina, que era la comunión, que era la cena del Señor y que era la oración. La comunidad crea ese sentido de pertenencia, y decidieron vivir como una gran familia. Nuestro deseo es que todos se sientan parte de esta gran familia de la fe, que todos podamos crecer espiritualmente y emocionalmente como iglesia. Y la pregunta es sencilla y se traduce en estos 4 puntos que le hablaba. ¿En qué necesito yo esforzarme más? Porque yo día a día estoy contribuyendo para vivir aislado. Yo día a día, consciente o inconscientemente, estoy trabajando por aislarme más. Y aunque no quiero vivir los estragos de la soledad, curiosamente estoy haciendo todo para vivir más en soledad. Aunque me aterrorizan o pueden provocar temor en mi vida el estar solo o el quedarme solo, curiosamente las cosas que hago, que pienso y las acciones que desarrollo me están llevando a vivir aislado. Y la pregunta, ¿qué necesito hacer yo? ¿Cómo me puedo esforzar yo como un miembro de esta familia para poder vivir en comunidad? Me hace falta profundizar en las enseñanzas de la palabra de Dios en mi iglesia, porque hoy sé que tenemos diversidad de enseñanzas, y hoy basta que usted vaya a su celular, a su computadora, y cualquier persona le puede hablar de la palabra de Dios. Pero estoy creciendo yo en las enseñanzas de la palabra de Dios en mi iglesia, o estoy creciendo más en las enseñanzas de la palabra de Dios de todos lados, y agarrando de aquí y agarrando de acá, y tengo una doctrina de aquí y creo que lo que dice la Biblia de acá, porque un pastor dijo, porque un TikTok, porque un video. Pero estoy creciendo en la enseñanza que se está desarrollando dentro de mi iglesia. Estoy teniendo tiempo de convivencia con mi iglesia. Estoy compartiendo algo con alguien de la iglesia. Estoy invitando a alguien de la iglesia a formar parte de mi vida y a que forme parte de su vida. Estoy invirtiendo de mi tiempo para compartir la comida con alegría, con amor. Me hace falta tener esta convivencia con las personas de la iglesia.
o en la celebración de la Santa Cena como iglesia. Estoy viendo cómo cada primer domingo del mes se extiende una invitación para ser partícipes de la naturaleza divina en Cristo por medio de este glorioso sacramento. Y veo mes a mes cómo se pasa una oportunidad más de tener comunión como iglesia. Y veo mes a mes cómo se pasa y pierdo la oportunidad de fortalecer mi iglesia y de hacer crecer mi iglesia como una gran familia. O en la oración por mi iglesia. Estoy orando por todas mis necesidades, pero me estoy olvidando de orar por mi iglesia. Y estoy seguro que en el corazón de Dios sigue el deseo que cada iglesia sea una gran familia y que todas las iglesias seamos una gran familia. Por eso estoy seguro que también nosotros podemos hacerlo, podemos mejorarlo, podemos perfeccionarlo. Vuelvo a leer el pasaje Hechos 2, verso 42. Y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. ¿Quieren estar de pie en esta tarde? Es un mensaje que nos llama a reflexión. Es un mensaje que deseo que pueda motivar nuestro corazón, incentivar nuestro corazón. ¿Cómo podemos ser partícipes de esta gran comunidad? Se acercó una hermana conmigo y me dice: tengo el deseo este año, por la ventaja de mi trabajo, de recibir aportaciones de diferentes personas y quiero ayudar a gente, quiero bendecir a gente, poder darles algo, ofrecerles algo. Y esto es comunidad, esto es ser familia, es no solamente estar dentro, sino hacer algo fuera. Pero también la palabra dice que hagamos el bien, pero mayormente a los de la familia de la fe. Porque podemos ser generosos, caritativos, pero si no sabemos cómo se llama el hermano o la hermana que está a mi lado, si no compartimos como iglesia, si no tenemos comunión como iglesia, entonces estamos haciendo una liturgia excelente, pero no estamos siendo la familia en la fe que Dios quiere que seamos. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué necesito hacer yo? ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y oramos en esta tarde a Dios y le pedimos dirección al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dirija? Que realmente podamos ser esta gran familia en la fe que Dios nos ha llamado a ser. Que nuestra decisión sea no por imposición, no porque yo lo digo, no porque alguien más se lo diga, que sea la dirección del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que la Biblia no dice que 3 decidieron, dice todos, y decidieron ser una gran familia. Padre, nos acercamos a tu presencia en esta tarde. Te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias por lo que has hecho a través de los años en Monte de los Olivos. Te damos gracias por cada situación en la que nos has llevado, nos has permitido crecer, acercarnos, profundizar más en ti. Este año, Señor, queremos no perder de vista un punto importante que tu palabra enseña: tener comunión unos con otros, tener convivencia unos con otros. No queremos que la epidemia de soledad se apodere de los creyentes de tu iglesia, que los estragos de esta epidemia de soledad puedan afectarnos y alejarnos de la fe. Queremos ser esta familia que pueda abrazar al que tiene necesidad, que pueda bendecir al que está pasando por alguna situación, que pueda ocuparse y no solamente preocuparse por las necesidades de las personas. Ayúdanos, Señor, a ser una gran familia. Ayúdanos a vivir, Padre, como una gran familia. Espíritu Santo, llénanos. Llénanos de ti para ser dirigidos por ti. Llénanos con tu presencia para poder ser dirigidos por tu presencia, Cristo. Que nuestra fe en ti crezca y permanezca, para que cimentados en amor podamos descubrir, ver y profundizar en toda la bondad y en todo el amor que tienes para nosotros como familia y para ofrecer a aquellos que tienen necesidad de esta pertenencia y de esta familia. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros, porque nos has bendecido, nos has ayudado, nos has mostrado el camino. Pero ahora, Señor, queremos hacer algo más como iglesia. Ayúdanos a vivir como una gran familia.
Ayúdanos a tener comunión como una gran familia. En las áreas en las que hemos afectado a tu iglesia, ayúdanos a sanarlas, a tener crecimiento emocional y espiritual dentro de la iglesia. En las áreas que han afectado, que se han roto dentro de la iglesia, Señor, ven como un bálsamo, trae sanidad a los corazones, a las mentes, que por algunas acciones o situaciones han sido dañadas. Y en lugar de crecer como familia, nos aislamos como familia. Señor, queremos ser la iglesia, queremos ser el referente para el mundo de unidad, porque viviendo en unidad el mundo sabrá que tú eres real y que tú puedes proveer salvación y vida eterna a aquellos que la necesitan. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos juntos.